Buenos días, gente, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un buen inicio de semana para todos, que este lunes esté muy bien, lo pasen muy lindo y que toda su semana sea así. Gente, hoy comenzamos una nueva semana en el tiempo ordinario y en la primera lectura de la misa a lo largo de esta semana y por un tiempo vamos a estar leyendo varios libros del Antiguo Testamento. Esta semana propiamente comenzamos a leer el libro de los Reyes. Bueno, yo quiero, en esta catequesis bíblica que venimos haciendo, en este estudio bíblico, queda muy grande el nombre, ¿no? Hay gente que lo hace mucho mejor, por supuesto, que venimos haciendo por medio de estos videos. Yo quiero compartir con ustedes un poquito la historia del libro de los Reyes y de qué se trata, para que cuando lo vayamos leyendo, teniendo en cuenta el contexto, que insisto, esto es muy importante. Acuérdense, cuando nosotros leemos un texto bíblico fuera de contexto, se usa como pretexto, porque en el momento, en el lugar y en el cómo se lo dijo, también ahí nos ayuda a entender lo que realmente Dios quiere decirnos por medio de su palabra, porque si no cualquiera puede agarrar e interpretar a su manera, a su modo y decirnos cualquier cosa, y más en el Antiguo Testamento, que es un lenguaje que es bastante fatalista, a veces duro. Tienen pasajes muy lindos, claramente, pero entonces el contexto, y a eso iba, es muy importante. Voy a hacer un reconto rápido, muy rápido. Acuérdense, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, transcurrió todo su camino por el desierto, llegaron a la tierra prometida, se asentaron en la tierra prometida y vivían como un pueblo cuyo único gobernante era Dios y nadie más que Dios. Después de Moisés le siguió Aarón, que era el jefe, digamos, el que dirigía el pueblo. Después de Aarón vinieron los jueces, que eran los que en su momento y a su debido tiempo Dios suscitaba la fuerza en ellos y el liderazgo para que ellos puedan conducir al pueblo frente a la dificultad. Un gran juez del pueblo de Israel fue Sansón, acuérdense, el de la melena que después le cortaron, ¿no? Luego de los jueces, el pueblo de Israel se le presentó un día a Dios y le dijo: nosotros queremos tener un rey como los demás pueblos. Y Dios le dijo: yo soy su rey, ¿para qué quieren otro? No, queremos un rey, un ser humano que nos gobierne. Dios les recuerda al pueblo de Israel lo del Deuteronomio. Le dicen: si ustedes son fieles a mi ley, tendrán la vida. Si son infieles, obtendrán la muerte. Y le dijo: si ustedes quieren un rey que los gobierne, entonces su suerte quedará atada a la fidelidad o la infidelidad del rey. Si el rey es bueno, le irá bien, pero si el rey no es bueno, le irá mal. El pueblo obstinado: sí, queremos un rey, queremos un rey. Entonces empieza el primer rey del pueblo de Israel, va a ser Saúl. Luego de Saúl vendrá David, que va a ser el prototipo del rey de Israel de acuerdo al corazón de Dios. Y luego de David va a venir el rey Salomón, el gran rey, donde el pueblo de Israel alcanza su grandeza, su esplendor, con el templo de Jerusalén, que es magnífico, ¿no? El libro de los Reyes comienza justamente con el reinado de Salomón. La primera parte de lo que yo le estaba hablando, el reinado de David y de Saúl, lo vamos a encontrar en el libro del profeta Samuel, justamente. Volvamos al libro de los Reyes. En el libro de los Reyes, entonces, como les decía, comienza con el reinado de Salomón, que era el hijo de David, que a David había tenido con la mujer que fue del soldado que él había hecho matar y se quedó con la mujer del hombre. De esa relación adúltera nace Salomón, que después va a ser el gran rey. David había conquistado la paz en el pueblo de Israel, junto con todos los otros pueblos que estaban alrededor. Salomón se concentra en levantar el templo, construir el templo de Jerusalén, que, como les dije, fue espectacular. Israel estaba metido en medio de un montón de otros pueblos que no eran judíos o israelitas, decía, no tenían la fe en el pueblo de Israel, tenían otras divinidades. Y entonces de a poco los reyes se fueron apartando de la fidelidad de Dios y fueron permitiendo la presencia de otros dioses, de otras divinidades en medio del pueblo. Y eso fue traduciéndose en la decadencia del pueblo de Israel. Miren, tanto fue esa presencia de las distintas divinidades y las religiones paganas en medio del pueblo de Israel, que ese pueblo de Israel, que era uno solo, las 12 tribus, es decir, los 12 hijos de Jacob,
que conformaban un solo pueblo, que así entró en la tierra prometida, se terminan separando. Se quedan las tribus del norte del país, con una capital Samaria, y se quedan las tribus del sur, con una capital en Jerusalén, la tribu de Judá. Se separan. Entonces el norte tiene un rey, el sur tiene otro rey. Más o menos se llevaban bien, cada una con su autonomía, con sus profetas, pero como les decía recién, la decadencia por la infidelidad a la ley de Dios, por prestarse a otras divinidades y seguir otros cultos, fue degradando paulatinamente la vida religiosa y espiritual del pueblo de Israel. Y también fue rompiendo su estilo de vida y todo eso. Es así que para el año 721, Asiria, un gran imperio que surgió en ese momento, termina invadiendo Samaria, la capital de los reinos del norte, y destruyendo todo y llevándose prisioneros desterrados a los habitantes. Un poco tiempo después, en el 587, se va a hacer también destruida la ciudad de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Es decir, los dos libros de los reyes, porque el libro de los reyes está dividido en dos partes, quiere mostrar que en la medida en que el pueblo se mantiene fiel a Dios y a la norma y a la ley que Dios le dio, entonces el pueblo tiene vida. Y en la medida en que se aparta del pueblo, el pueblo se aparta de la ley, camina hacia la muerte. Hoy nosotros vamos a leer el capítulo 17 de Reyes en la misa, y donde vamos a encontrar al profeta Elías, un gran profeta, el prototipo de toda la profecía del pueblo de Israel, y vamos a ver cómo él combate en nombre de Dios en contra de un falso dios de Baal, y eso es lo que ahora quiero compartir con ustedes. Elías, el tisbita de Tisbé, en Galaad, dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acá también vamos a explicar algunas cositas para entender esto. Elías estaba ejerciendo su profetismo en el reino del norte, ¿no? En ese tiempo reinaba en ese lugar el rey Ahab. Ahab se había apartado tanto de la ley de Dios que se había casado con una mujer que no era israelita, que era fenicia. Miren la locura, cómo se habían apartado, porque era normal, común en los israelitas casarse con otra israelita. ¿Cómo era casarse con una mujer de otro pueblo? Entonces, él se casó. Esta mujer, Jezabel, le trae al pueblo de Israel las divinidades de los dioses del Baal. Baal era una divinidad, fíjense, que su especialidad justamente era las lluvias y la fertilidad del suelo. Entonces, como Ahab se apartó tanto de Dios, es que Elías va a decirle lo que le dice: no va a llover, no va a llover. Por la vida del Señor, del Dios de Israel, no el Dios de los fenicios, a quien yo sirvo, como diciendo, vos no servís a ese Dios. No habrá estos años rocío ni lluvia a menos que yo lo diga. Elías era el profeta de Dios, como diciendo, vos te apartaste de Dios y fuiste a servir a ese Baal que supuestamente es el rey, el Dios de la lluvia y de la fertilidad. Vamos a ver si el Baal puede hacer llover. Y se manda a mudar Elías, se va a vivir a la orilla de un río. Pero
¿Cuál es el sentido de este texto? Mostrar que Dios es vengador, que Dios, como el pueblo fue infiel, entonces ahora se tomen desgraciado, no le voy a dejar lluvia. No, no es la venganza. Dios no es un vengador. Pero el pueblo no entraba en razón. El pueblo no comprendía y seguía apartándose cada vez más de Dios en busca de un Dios que no es Dios, que no salva. Entonces, y justamente ese Dios que era el de la lluvia, entonces cuando empezó a faltar lluvia, ¿qué hizo el pueblo? Le habrá pedido al dios Baal, danos lluvia, no llovía, entonces ahí ellos van a descubrir que el único que salva no es los falsos dioses, sino el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres del pueblo de Israel. Y esto también tiene una enseñanza para nosotros en nuestra vida. Nosotros también a veces andamos atrás de falsos dioses. Buscamos nuestros dioses. El Dios dinero, el Dios poder. Para pensarlo. Mientras todo va bien, parece que ese Dios es bueno. Pero cuando aprietan los zapatos, el único que salva es el Dios verdadero. El Dios de Jesucristo, que envió al mismo Jesús para que tengamos vida. Pensemos a ver a quién o a qué cosa en mi vida lo estoy endiosando y que me está apartando de Dios. Gente, que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.